Bienvenidos a mi canal. Yo soy, bueno, ya me conocen, y hoy tenemos un tema que, créanme, va a encender el chismecito. Si son nuevos por aquí, muchas gracias por darle al play. Y si ya son de la familia, un abrazo gigante. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las telenovelas turcas, específicamente en una historia que ha dado muchísimo de qué hablar. Hoy vamos a desentrañar un rumor, una historia llena de detalles, que involucra a dos nombres que por sí solos ya generan emoción, Demet Özdemir y Can Yaman. Exacto. Vamos a hablar sobre la petición que Demet le hizo a Can y la respuesta que recibió. ¿Intrigados? Yo también lo estaba. Y es que, como saben, el mundo de las series turcas es un hervidero de rumores, noticias y especulaciones. A veces es difícil separar la realidad de la ficción, pero aquí estamos para eso, para investigar, para analizar y para, sobre todo, pasar un buen rato juntos. Antes de que empecemos y como siempre, si te gusta este tipo de contenido, si te apasionan las series turcas, si te encantan los chismes del mundo del espectáculo, no olvides suscribirte al canal. Dale al botón rojo o activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos y únete a esta comunidad que está en constante crecimiento. Así que suscríbanse ahora mismo. ¿Ya? Perfecto. Empecemos. Para entender bien la historia, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Y para ello vamos a centrarnos en la que probablemente es la serie que lanzó a la fama a estos dos actores, Erkenci, conocida en español como Pájaro Soñador. ¡Ay, qué novela! ¡Cuánta pasión! ¡Cuántos suspiros! La química entre Demet Özdemir, que interpretaba a Sanem Aydın, y Can Yaman, que daba vida a Can Divit, era innegable, palpable, explosiva. El éxito de la serie fue rotundo, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. La historia de amor entre Sanem y Can conquistó a millones de espectadores, y la fama de Demet y Can se disparó. La serie no solo fue un éxito en pantalla, sino que también generó un gran impacto en la vida personal de los actores. Los rumores sobre un romance entre Demet y Can eran constantes. La gente estaba obsesionada con ellos, y la prensa rosa no dejaba de hablar de su supuesta relación. A pesar de que ambos negaron públicamente cualquier romance, la conexión entre ellos era evidente, y la especulación continuó durante mucho tiempo. La química en pantalla era tan intensa que era difícil no creer en una relación fuera de la ficción. Los fans soñaban con verlos juntos, y las redes sociales ardían con mensajes y fotos que alimentaban la esperanza. Pero la realidad, como suele suceder, a veces es diferente a la ficción. Y aquí es donde entra la petición. ¿Qué tipo de petición hizo Demet Özdemir a Can Yaman? Y lo más importante, ¿por qué Can la rechazó? Para responder a estas preguntas tenemos que analizar diferentes fuentes, información y rumores que han circulado a lo largo del tiempo. Es importante destacar que en este tipo de historias, es difícil determinar con exactitud qué es verdad y qué no, pero intentaremos recopilar la información más precisa y contrastada posible. Según diversos medios, la petición que Demet Özdemir le hizo a Can Yaman tenía que ver con una nueva serie. Se rumorea que tras el éxito de Erkenci, Demet habría propuesto a Can protagonizar una nueva producción juntos. La idea era capitalizar el éxito de la pareja, de su química y del interés del público. La propuesta, al parecer, incluía una historia romántica con toques de comedia, similar a Pájaro Soñador, pero con algunos elementos diferentes para no repetir la fórmula. La idea, a priori, era atractiva y comercialmente viable. Pero profundicemos un poco más en los detalles de esta propuesta. ¿Qué tipo de serie se había imaginado? ¿Qué tipo de historia se quería contar? Los rumores sugieren que la propuesta de Demet, en esencia, buscaba replicar el éxito de Pájaro Soñador, pero con una nueva trama y personajes. La idea era mantener la fórmula que había funcionado tan bien, una comedia romántica con una pareja principal con una química arrolladora. Se hablaba de una historia que podría estar ambientada en un entorno laboral, tal vez en el mundo de la moda, la publicidad, o incluso el arte. La idea era que los personajes principales, interpretados por Demet y Can, se encontraran en un ambiente profesional donde, inevitablemente, surgiría el amor. La trama incluiría situaciones cómicas, malentendidos, y por supuesto, momentos románticos llenos de suspenso y emoción. La propuesta, según las fuentes, incluía un guión ya escrito y la participación de una productora de renombre en Turquía.
Demet, al parecer, estaba muy entusiasmada con el proyecto, ya que creía que podría ser una oportunidad para volver a conectar con el público que tanto había amado a Sanem y Khan en Pájaro Soñador. La actriz veía en esta nueva serie una posibilidad de afianzar su posición en la industria y de seguir trabajando con un actor con el que tenía una química excepcional. La idea era que la serie contara con un presupuesto ambicioso, una buena campaña de marketing y una estrategia de distribución que garantizara su éxito, tanto en Turquía como en el mercado internacional. Pero, ¿qué motivos pudieron haber influido en la decisión de Can Yaman de rechazar esta atractiva propuesta? Aquí es donde la historia se vuelve más compleja y las especulaciones se multiplican. Uno de los factores más importantes que pudieron influir en la decisión de Can Yaman fue, sin duda, su ambición profesional. Tras el éxito de Erkencikus, Khan se había convertido en una estrella de renombre internacional. Su rostro era conocido en muchos países, y las ofertas laborales comenzaron a llegar desde diferentes partes del mundo. Can Yaman en ese momento estaba en un punto de su carrera en el que tenía la posibilidad de elegir los proyectos en los que quería participar. Su objetivo era diversificar su carrera y demostrar su versatilidad como actor. Quería evitar ser encasillado en el rol del galán romántico, y buscaba papeles que le permitieran demostrar su capacidad para interpretar personajes diferentes y complejos. La propuesta de Demet, aunque atractiva desde el punto de vista comercial, podría no haber encajado con los planes profesionales de Khan. Quizás el actor consideró que la nueva serie no le ofrecía la oportunidad de crecer profesionalmente y de explorar nuevos horizontes. Podría haber creído que la historia era demasiado similar a Pájaro Soñador, y que no le permitiría demostrar su evolución como actor. Otro factor que pudo influir en la decisión de Can Yaman fue la relación personal que mantenía con Demet Özdemir. Si bien ambos negaron públicamente cualquier tipo de romance, los rumores sobre posibles tensiones y desacuerdos entre ellos eran constantes. Algunas fuentes cercanas a los actores aseguraban que la relación entre Demet y Khan no era tan fluida y armoniosa como se veía en la pantalla. Podría haber existido cierta fricción entre ambos actores, lo que habría dificultado la colaboración en un nuevo proyecto. Khan quizás prefirió evitar cualquier situación incómoda o conflicto que pudiera surgir al trabajar nuevamente con Demet. La decisión de rechazar la propuesta podría haber sido una forma de mantener una distancia prudencial y de evitar problemas en el futuro. Además, es importante tener en cuenta que la industria de las series turcas es extremadamente competitiva. Los actores y las productoras buscan constantemente proyectos que les permitan mantenerse en la cima y asegurar su éxito. Las decisiones sobre qué proyectos aceptar y cuáles rechazar pueden estar influenciadas por diferentes factores, como la calidad del guión, el caché del actor, su disponibilidad y sus planes futuros. En el caso de Can Yaman, su creciente popularidad le permitía ser selectivo con los proyectos que aceptaba. El actor tenía muchas propuestas sobre la mesa y podía elegir aquellos que mejor se adaptaran a sus objetivos profesionales. La nueva serie propuesta por Demet, aunque atractiva en términos de potencial éxito, podría no haber encajado con los planes de Khan para su carrera. Es posible que Can Yaman en ese momento estuviera enfocado en proyectos que le permitieran conquistar nuevos mercados y demostrar su talento en producciones internacionales. La posibilidad de trabajar en el extranjero y de participar en proyectos de mayor envergadura podría haber sido un factor determinante en su decisión de rechazar la propuesta de Demet. Por otro lado, también es importante analizar la dinámica de la industria de las series turcas. Las productoras y los actores a menudo toman decisiones estratégicas para impulsar sus carreras y mantenerse relevantes en el mercado. La elección de un actor para un proyecto determinado puede depender de muchos factores, no solo de la calidad del guión, sino también de la imagen pública del actor, de su caché, de su disponibilidad y de sus planes futuros. En el caso de Can Yaman, su éxito en Erkencikus le había catapultado a la fama y le había convertido en uno de los actores más cotizados del momento. La productora que estuviera detrás de la nueva serie de Demet podría haber dudado en invertir en un proyecto que dependiera en gran medida de la participación de Can Yaman. La decisión de Khan de rechazar la propuesta no implica, necesariamente, una mala relación entre él y Demet. A lo largo de los años, ambos actores han demostrado respeto y admiración mutua. Han hablado públicamente sobre la importancia de Erkencikus en sus carreras y sobre el cariño que le tienen a sus fans. Sin embargo, es probable que la decisión de Khan haya sido motivada por una combinación de factores profesionales y personales. Su ambición de crecer profesionalmente, la posible existencia de tensiones con Demet, y sus ambiciones de carrera podrían haber jugado un papel importante en su negativa a participar en la nueva serie.
La historia de la petición de Demet Özdemir y el rechazo de Can Yaman es un claro reflejo de la complejidad del mundo del espectáculo. Un mundo donde los deseos, las ambiciones, las relaciones personales y las decisiones profesionales se entrelazan para dar forma a las historias que vemos en pantalla. Es importante recordar que en este tipo de situaciones, es difícil conocer la verdad absoluta. Las fuentes de información son diversas y a menudo contradictorias. Los rumores y las especulaciones se multiplican, y es complicado separar la realidad de la ficción. Sin embargo, al analizar la información disponible, podemos llegar a algunas conclusiones razonables. La petición de Demet Özdemir a Can Yaman, según los rumores, fue la de participar en una nueva serie. La respuesta de Can fue negativa, aparentemente debido a una combinación de factores: su deseo de explorar nuevos horizontes profesionales, posibles tensiones personales con Demet y ambiciones de carrera que no encajaban con el proyecto propuesto. El hecho de que Can Yaman rechazara la propuesta no significa que se acabara el mundo. Ambos han continuado sus carreras con éxito, participando en diferentes proyectos que les han dado reconocimiento y han demostrado su talento. Demet Özdemir ha protagonizado otras series exitosas, como Doğduğun Kaderindir y Adnfara, consolidándose como una de las actrices más queridas de Turquía. Can Yaman, por su parte, ha participado en producciones internacionales, como Viola come il mare, demostrando su ambición y su deseo de conquistar nuevos mercados. Pero, ¿qué hubiera pasado si Can Yaman hubiera aceptado la propuesta? ¿Cómo habría sido la nueva serie? ¿Habría tenido el mismo éxito que Erkencikus? Es imposible saberlo, pero lo que sí es seguro es que la expectación habría sido enorme. Los fans de la pareja habrían estado felices de verlos juntos de nuevo, y el mundo de las series turcas habría tenido un nuevo fenómeno entre manos. La decisión de Can Yaman, independientemente de los motivos que la impulsaron, demuestra que en el mundo del espectáculo, cada actor tiene sus propias prioridades y estrategias para alcanzar el éxito. La elección de un proyecto determinado puede ser un momento crucial en la carrera de un actor, y puede influir en su trayectoria profesional. En el caso de Demet Özdemir, la negativa de Can a participar en su nueva serie no la detuvo. La actriz continuó trabajando en proyectos que le permitieron demostrar su talento y su capacidad para interpretar diferentes roles. Demet ha sabido reinventarse y adaptarse a las exigencias de la industria, y ha logrado mantenerse en la cima gracias a su profesionalismo y a su dedicación. Para Can Yaman, la decisión de rechazar la propuesta de Demet también ha tenido un impacto en su carrera. El actor ha seguido explorando nuevos horizontes y ha participado en proyectos que le han permitido demostrar su versatilidad y su ambición. Can ha sabido aprovechar el éxito de Erkencikus para impulsar su carrera a nivel internacional, y ha logrado convertirse en un actor reconocido y respetado en diferentes países. La historia de la petición de Demet Özdemir y el rechazo de Can Yaman nos recuerda que en el mundo del espectáculo, nada es definitivo. Las decisiones, las relaciones y las oportunidades pueden cambiar en cualquier momento. La industria es dinámica y competitiva, y los actores deben estar preparados para adaptarse a los cambios y para tomar decisiones que impulsen sus carreras. En el caso de Demet y Can, ambos han demostrado su talento y su profesionalismo, y han logrado mantenerse en la cima de la industria. Sus carreras han sido exitosas y han dejado una huella imborrable en el mundo de las series turcas. Es importante recordar que, a pesar de los rumores y las especulaciones, lo más importante es el respeto mutuo entre los actores y el cariño que sienten por sus fans. Demet y Can han demostrado que pueden mantener una relación cordial y respetuosa, a pesar de las posibles tensiones o desacuerdos. Han reconocido públicamente la importancia que Erkencikus tuvo en sus carreras y han agradecido a sus fans por su apoyo incondicional. En definitiva, la historia de la petición de Demet Özdemir y el rechazo de Can Yaman es un ejemplo de cómo el mundo del espectáculo está lleno de complejidades, ambiciones y decisiones profesionales que influyen en el destino de los actores y en el éxito de las series que vemos en pantalla. Esta historia nos invita a reflexionar sobre las decisiones que toman los actores, sobre sus ambiciones y sobre cómo el éxito puede depender de múltiples factores. Nos recuerda que el mundo del espectáculo es un lugar fascinante y a veces impredecible, donde las relaciones, las oportunidades y las decisiones pueden cambiar el rumbo de una carrera. Ahora, después de analizar a fondo esta historia, me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre la decisión de Can Yaman? ¿Creen que tomó la decisión correcta? ¿Les hubiera gustado verlos juntos en una nueva serie? ¿Qué creen que habría pasado si Can hubiera aceptado la propuesta de Demet? Déjenme sus comentarios abajo.
Me interesa mucho saber su opinión y discutir este tema con ustedes. Espero que este vídeo les haya gustado. Si les interesa saber más sobre el mundo de las series turcas, no duden en suscribirse a mi canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.